Bienvenidos a un viaje por la historia de América Latina a través de sus museos. Patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy terminamos la serie de la historia de América Latina a partir de los museos. Y lo vamos a hacer con todo el orgullo, con todo el honor, con toda la alegría de todo el viaje que hemos experimentado y todo lo que hemos aprendido y reconocido de nuestro ser latinoamericanos. Hoy vamos a estar en el Brasil, es nuestra última parada y vamos a estar en el lugar más maravilloso de todos, el Jardín Botánico de Río de Janeiro. Para llegar al Jardín Botánico de Río de Janeiro, nosotros atravesamos un recorrido que empezó en el Museo Nacional de Antropología de México, donde nos topamos con la grandeza gigantesca de la cultura mexicana. Estuvimos en el Museo de Oloro en Bogotá, Colombia, único en el mundo. Estuvimos en uno de los relatos más increíbles, el de las tumbas reales del señor de Zipán. Estuvimos en la Argentina, en el Malva, y nos centramos en el corazón de América Latina. Estuvimos en Cuba, en el Museo de Bellas Artes, Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, para lo cual recorrimos el mundo atlántico, de lo grande que es esa historia. Estuvimos desde la más profunda solidaridad del espíritu humanista del maestro Guayasamín en la Capilla del Hombre. Estuvimos en el Biomuseo de Panamá y fuimos todos panameños cuando nos dimos cuenta que el surgimiento del Istmo fue el que hizo posible la América y la división de los océanos. Estuvimos en el Museo de Ipiranga, creando la primera parte del Brasil, su independencia, surgiendo un relato de la enorme Sao Paulo, un edificio monumento que nos contó muchísimas historias y que hoy por hoy nos actualiza en lo que significan los museos. Y estuvimos en un recorrido doloroso, fuerte, poderoso, por el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Chile, y atravesamos antes de eso la poesía maravillosa, inmortal y fantástica de Pablo Neruda. Hemos hecho en realidad un recorrido bastante exhaustivo por América Latina. Por supuesto que nos faltaron países y nos faltaron museos, porque pues la tarea es titánica. Y como siempre que se hace un recorrido, pues quedan algunos lugares que no entraron en el recorrido, y de todas maneras nos disculpamos por lo muchísimo que puede quedar por fuera, porque es imposible abarcarlo en una historia de estas. Pero hemos hecho un recorrido realmente caleidoscópico, como un gran gobelino de América Latina, a partir de la historia de los museos. Y hoy vamos al lugar más paradisíaco de todos, más bello, más enamorador y fantástico, que es el Jardín Botánico de Río de Janeiro. Y aquí se nos juntan todos los elementos de los cuales hemos estado hablando en la historia de los museos. O sea, esto es un resumen de todas las historias a los que nos hemos referido cuando estamos hablando de los museos. Ha sido un lugar de inspiración de científicos, de músicos, de artistas. Es el lugar donde se exhibe toda la fuerza de la naturaleza del Brasil. Porque un jardín botánico, y vamos a meternos en este mundo maravilloso, es mucho más
que un reservorio de especímenes vegetales. Es un lugar, y en este caso el de Río, que guarda monumentos de valor, monumentos históricos, artísticos, arqueológicos. Es donde está la biblioteca verde más grande de botánica del Brasil. O sea, es un lugar donde se encuentran muchos elementos de la narrativa, de la historia del Brasil. Los jardines botánicos como tal son antiguos, porque en la época de la remota antigüedad nos hablaban de los jardines colgantes de Babilonia, en la actual y desgarrada nación de Irak. Los antepasados de los jardines botánicos eran jardines medicinales o jardines simples. Se les llamaba jardines simples aquellos que no estaban compuestos de flores y plantas exóticas, sino de plantas medicinales, de hierbas medicinales fundamentalmente. Y a ellos se les reconocían los grecorromanos. Entonces, durante mucho tiempo había una asociación entre la medicina y los saberes de las plantas. Fíjese que hoy día estamos haciendo todo un relato para que la gente vuelva a entender la asociación que durante tanto tiempo se dio por entendida y por hecho de las plantas y la medicina, los saberes de las plantas. Hoy por hoy toca volverles a echar el cuento porque se ha perdido esta asociación, pero en la antigüedad la tenían clara. Entonces, en la Edad Media hubo huertos medicinales, hubo huertos culinarios que estaban asociados a los monasterios medievales. Y uno de esos huertos es el que aparece mencionado en la magnífica, enigmática y maravillosa novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Y luego nos vamos a volver a encontrar con un leitmotiv, con una línea continua de todo nuestro relato. Bueno, ya a estas alturas la deben tener clara, ¿no? Los gabinetes de curiosidades. Entonces, ahí se conecta la historia de los museos con los jardines botánicos, porque hubo varios jardines asociados a los gabinetes de curiosidades, como los de Giambattista Rumoso, y también, así como se coleccionaban objetos raros y curiosos para estos gabinetes, también se coleccionaban plantas. Y esos son los antepasados de los jardines botánicos, que eran gabinetes de curiosidades de plantas. Entonces, esto fue muy popular en una época, pero cuando ellos llegan a América, pues se les vuela la cabeza, porque lo que aquí existe no se lo imaginaban, ni que existiéramos nosotros, ni que hubiera esa diversidad de plantas. Todo el conocimiento de botánica que pudieran haber tenido quedó pasmado en un pequeño lienzo del pasado, al lado de lo que les va a pasar cuando lleguen a nuestro continente, porque aquí la botánica se da garra, como decimos en Colombia, quiere decir que se expande a niveles increíbles y tremendos. Entonces, ante la diversidad de esta cantidad de plantas desconocidas, que eran como las del Nuevo Mundo, esto ensanchó completamente su idea de lo que podía ser un jardín botánico y de lo que podía ser toda nuestra maravilla de plantas naturales, porque no estaba en su memoria, en su mente ni siquiera esto. Nicolás Monarde, el médico de Sevilla, estudió las plantas americanas y fue uno de los primeros jardines botánicos hechos con plantas de aquí, con plantas nativas de nuestra América. A eso estuvo asociado a una historia que hablaba de que él tenía un museo de maravillas naturales, y parte de las maravillas naturales son las plantas que tenemos acá. Entonces empezó el comercio de las plantas y eso se empezó a volver una actividad realmente importante, y el desarrollo de la botánica se empezó a dar cuando las plantas se podían trasladar y se pueden sembrar en otros lugares. Así mutaron la papa, el maíz, el tabaco fuera de América, y la papa en el futuro resolvería el problema del hambre en Europa. El maíz sería una cosa absolutamente impresionante, y mucho más adelante sería por las plantas que nosotros tendríamos desarrollos económicos importantes. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar na
nas provas bimestrais você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher. Por allá por 1550 se fundaron los jardines botánicos de Pisa y de Padua, que son como los primeros que se dice que tuvieron una denominación de jardín botánico, o sea, donde el nombre se usa como lo conocemos hoy. Esos fueron jardines universitarios diseñados para el aprendizaje de las plantas medicinales. Sobra decir que nuestras comunidades originarias saben de estas plantas medicinales desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Esto de todas maneras no deja de ser un descubrimiento del agua tibia por parte del mundo occidental, porque aquí, y eso ya no solamente se conocían las plantas, sino todos sus usos y todas sus potencialidades. Pero esta es la manera como los europeos se van apropiando de lo que van conociendo acá, teniendo en cuenta que eso no les cabía en la cabeza. Entonces empezaron a llamar a estos conjuntos de plantas maravillosas jardines botánicos universitarios y los diseñaron precisamente, como su nombre lo dice, para crear un lugar para aprender el uso de las plantas. Y también fueron lugares interdisciplinarios porque se cultivaban plantas nativas de los climas y países diferentes y los jóvenes podían estudiar cosas que tenían origen en geografías muy distantes y podían ver con facilidad y aprender a reconocerlos. Nos decía Luca Gini el valor pedagógico de los jardines botánicos para poder comprender la diversidad de la naturaleza vegetal del planeta. Entonces se fueron organizando los primeros jardines botánicos, donde se exhibía la belleza, la extrañeza, lo extravagante, lo raro, plantas traídas de tierras muy distintas que resultaban de lo más desconcertantes, pero que también van a tener cada vez más un valor económico impresionante. Esto era como una especie de revolución tecnológica lo que va a pasar con las plantas, porque la tecnología estaba en las plantas durante mucho tiempo. Nosotros, como hemos vivido en una era de una revolución digital y como somos, digamos, todavía descendientes del impacto de la revolución industrial, entonces para nosotros los minerales han sido en realidad las fuentes de mucha riqueza desde la revolución industrial para acá. Pero antes de eso, era precisamente en las plantas en donde se estaban dando las grandes revoluciones, las revoluciones tecnológicas. Entonces, el hecho de que las plantas se pudieran trasplantar, adaptar, empiezan a generar un interés mucho mayor y ya no solamente tienen utilidades, digamos, de conocimiento, sino que ya empieza a haber clubes botánicos para entender las plantas como tal. Y aquí va a haber un momento por el cual les digo que estamos ante una revolución, y es el momento en que Carl Linneo, este personaje nacido en Uppsala, va a establecer la clasificación, el sistema taxonómico diseñado por él, que es el que actualmente tenemos. El hombre, o sea, le va a parar tantas bolas, entonces esto va a ser incorporado, digamos, a los elementos fundamentales de lo que va a ser la ciencia. Y en el siglo XVIII se establecen jardines botánicos en diversos lugares como del trópico global, y eso va a llevar a la explotación a largo plazo de las materias primas. Y va a determinar, las materias primas pues van a determinar la historia de nuestro continente también, porque pues las vamos a producir en grandes cantidades y vamos a ser nosotros proveedores del proceso de industrialización, pero desde el punto de vista de dar las materias primas y ellos las procesaban. Y esto va a hacer que cada vez se va volviendo una cosa más importante, más relevante, desde entonces hasta nuestros días. El tema de que las materias primas se obtengan del mundo vegetal sigue siendo muy importante. Y entonces es cuando el té, el árbol del pan, el breadfruit, que se degusta maravillosamente en un lugar de Colombia que es San Andrés Providencia y Santa Catalina, las islas nuestras del Caribe creol, la pimienta, llegarían al Caribe, pero también llegaría el caucho, el chocolate, la quina, que llegaron al Asia y al África procedentes de nuestras tierras. Entonces empieza a haber un intercambio global
entre todo este mundo vegetal que cada vez va adquiriendo un nivel más importante en el relato de lo que va a ser la economía del mundo y la cultura de la época. Entonces, ahí en ese momento, asegurar o romper el monopolio de una de estas plantas llega a ser un problema geopolítico. Entonces, llegamos a un punto en que dominar las plantas es dominar el mundo. O sea, vamos de para allá, desde las gabinetes de curiosidades hasta la alta geopolítica. Entonces, el conocimiento botánico se va a volver tan importante que los imperios le van a dedicar misiones científicas para saber exactamente cómo funcionan y se van a volver proyectos de las coronas. Entonces, una de las más importantes van a ser la expedición botánica que organizaría España, porque esa expedición botánica a nosotros, o sea, lo que va a ser Ecuador, Colombia y el Perú, nos va a dar una información sobre nosotros mismos tan importante que va a ser una de las semillas de la futura independencia, de los futuros movimientos de juntas, la conciencia propia de poseer una riqueza de ese tamaño. La información que nosotros tenemos sobre las plantas va a ser parte de un sistema claro de nuestra identidad. Como estamos siempre buscando narrarnos, siempre estamos con el tema de la identidad. Las plantas tienen mucho que ver con los factores de identidad nuestros. Entonces van a empezar a hacer expediciones. Vimos la expedición geodésica que encontró la mitad del mundo y dio origen al Ecuador. Expediciones que se están haciendo para poder entender y formular los trasplantes de árboles, de hierbas, de pastos y otras especies, tanto así que la bonanza del caucho que trajo tanto dolor a nuestra selva se acabó cuando pudieron llevar las semillas de caucho a Indonesia y sembrarlas allá y a Malasia. Entonces resulta que cuando las cosas son de este tamaño, cuando la botánica tiene toda la importancia que les estamos señalando, ahí en ese momento es una de las razones por las cuales el jardín botánico va a ser el centro de la corona portuguesa. Entonces ya entrando en la historia de Río de Janeiro, Portugal va a tener un nuevo aliento cuando se descubre el oro en 1674 y Brasil se consolide como la colonia portuguesa más importante, una época en que los portugueses se preguntaban por qué Dios, siendo ellos católicos y papistas, el oro se los estaban dando era a los españoles y no a ellos, eso lo hemos contado, y en ese momento se disponen a encontrarlo como sea y lo van a descubrir en el cerro de Itacolomí y van a crear una bonanza del oro que va a ser del imperio un imperio muy poderoso, pero ese oro está en el Brasil, está en Minas Gerais. Entonces eso le va a dar al Brasil un peso específico que lo va a volver la colonia portuguesa más importante de todo el imperio, y el imperio portugués era grande, porque el imperio portugués había circunnavegado todo lo que era el África. El imperio portugués estaba en Mozambique, estaba en Angola, estaba en Goa, en la India. El imperio portugués estaba en las Azores, lo que va a ser un punto absolutamente determinante en la geografía del planeta. O sea, estamos hablando de un imperio muy grande. Y de ese imperio tan grande, el peso específico se lo va a llevar el Brasil por el descubrimiento del oro. Entonces, a partir de ese momento, la capital del virreinato pasó de Bahía, de Salvador de Bahía, a Ouro Preto. Y Ouro Preto se vuelve el corazón de esto, porque pues allá es donde se va a descubrir el oro. A la entrada de Ouro Preto es que uno ve el cerro de Itacolomí. Y finalmente, en 1763, la capital se va a trasladar a Río de Janeiro. El traslado de esta capital, insisto, merece muchas miniseries, porque esto es un evento de lo más impresionante y de lo más determinante, porque es lo que nos va a llevar a que el Brasil sea lo que es esta decisión imperial. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah,
porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Bueno, buscándole salida al Atlántico es lo que le va a dar cada día más importancia a Río de Janeiro, pero va a haber un hecho que realmente le va a dar a Río de Janeiro toda la importancia histórica que va a tener de aquí en adelante en nuestro relato. Eran las guerras napoleónicas. Habíamos hablado de eso cuando estábamos en nuestra primera parada en el Brasil, hablando de lo que sería el Museo de Ipiranga. Esto es como una precuela, ¿sabe? O sea, ahora que están de moda las precuelas, es decir, contar una historia antes de la historia que se contó. Bueno, pues esta es la precuela. Nosotros contamos la historia del Museo de Ipiranga y la contamos prácticamente a partir del momento de la independencia del Brasil, que es cuando empieza su narrativa. Esto es antes, mucho antes, cuando ellos eran un imperio portugués y luego un imperio brasilero. Y esto va a ocurrir por una cosa que tiene lugar en un tiempo remoto, muy anterior a nuestro relato. Por allá, por el año de 1373, imagínate tú qué tan lejos. Hubo una alianza entre Portugal e Inglaterra y se iban a apoyar mutuamente de ahí en adelante, cosa que han cumplido. Y entonces resulta que cuando las guerras napoleónicas, cuando Napoleón invade a Europa, la Revolución Francesa va a ser atacada por muchos países. Y cuando hay la invasión de todos estos países para tratar de revertir la Revolución Francesa, va a surgir el ejército napoleónico. Y el ejército napoleónico va a invadir la totalidad de Europa. Y cuando vaya a llegar a la península ibérica, va a plantearse tratar de buscar una alianza con Portugal para poder neutralizar a los ingleses, pero los portugueses están con los ingleses desde hace mucho tiempo. Y Napoleón les mandó un ultimátum, ¿no? ¡Ahí les voy! Esto era una fuerza imbatible en ese momento. Y ahí fue cuando Napoleón pasó por España, pidió permiso en el Tratado de Fontainebleau de atravesar el territorio de España para llegar a Portugal y atacarlos para impedir una alianza de facto con Inglaterra. Pero al pasar por España, en lugar de tomarla como un lugar de paso, cosa que había prometido en el Tratado de Fontainebleau, lo que hace es destronar a los dos reyes que estaban en pugna por la corona, padre e hijo, nombrar a su hermano como rey, o sea, invadirla y declarar un rey, lo que generó en España una rebelión muy grande, una guerra de guerrillas, una ruptura de la corona española, lo que fractura el poder imperial de los españoles en las tierras del dominio español en América Latina. Y bueno, se desbarata eso, o sea, se desmigaja, como dicen en las tierras de Santander por acá. Y resulta que los portugueses, cuando ven venir eso, no, nosotros no nos vamos a enfrentar ni a una fuerza como la de Napoleón, ni a una situación tan caótica como la que están viviendo los españoles. Nosotros nos vamos de aquí, nos vamos yendo. Venga, le digo cómo. Y entonces, cuando ellos están pensando en trasladar el imperio, cosa que no se decidió de un momento a otro, ellos la pensaron mucho, la pensaron muchísimo, muchísimo, porque estaba ahí como aliarse con Napoleón y dar la pelea con Inglaterra, su tradicional aliado, y declararle la guerra a Inglaterra, que no era poca cosa, o mantenerse en su alianza con Inglaterra y salir de ahí corriendo, porque si llegaba Napoleón, ni te cuento. Entonces le preguntaron a los ingleses, venga, ¿y ustedes qué opinan si nosotros trasladamos el imperio? Y los ingleses le dijeron, venga, se la vamos a facilitar. Venga, le digo cómo. Le vamos a poner una escuadra inglesa en el pueblo de Lisboa, de una vez. Si ustedes se alían con Napoleón, los atacamos
Y de una vez por ahí empieza la guerra. Pero si ustedes se alían con nosotros, los escoltamos en su traslado de capital a Río de Janeiro. O sea, a lo bien. Si nos vamos por las buenas, los escoltamos. Y si nos vamos por las malas, de una vez los atacamos. Entonces los portugueses se rascaron la cabeza y dijo, no, más bien nos vamos con los ingleses, que para ese momento tenían una fuerza de 7,000 hombres. Esto era el 6 de noviembre de 1807 y empieza el traslado. Y bueno, entonces simplemente se van. Ahí Napoleón llega y más o menos gana por W porque no hay sujetos, se fueron. Entonces, ahí viene el gran traslado. ¿A dónde se van a ir? A Río de Janeiro, esta ciudad atlántica. Y en Río de Janeiro llegan, y como todo el origen de la revolución, de las exploraciones que globalizó el mundo a partir de la navegación, que se inventaron los portugueses con la escuela de Sagres y con Enrique el Navegante y con toda esa sapiencia tan impresionante de los mares que llegaron a tener a partir de una pequeña franja de tierra en la península ibérica, con la presión tan grande del reino español y la lengua como protección y el Atlántico como horizonte infinito, pues esta gente empezó a crear una navegación tan impresionante y empieza todo el comercio de las especies. Entonces eran para buscar la nuez moscada, la pimienta, la canela, para la cual se fueron a las Indias Orientales y para la cual se fue Colón, en busca de lo cual encontró esta enorme masa de tierra que no sabía qué era. Y resulta que ellos dijeron, vea, ¿sabe qué? Todas esas especies por las cuales le hemos dado la vuelta al mundo se pueden domesticar, se pueden trasplantar y se pueden criar aquí mismo en Río de Janeiro, y nos ahorramos esa vuelta tan impresionante cuando las especias eran la conservación de los alimentos, eran el sabor de los alimentos, eran la magia, eran lo exótico, eran la medicina, las especias realmente eran lo más importante que existía en esa época. Entonces dice, si nosotros hacemos el golazo de sembrarlas aquí, pues entonces vamos a tener acceso a algo por lo cual el mundo le está teniendo que hacer empresas imposibles. Y eso es lo que los lleva a construir como, digamos, a crear como sello imperial un jardín botánico. Esto es bastante poético, además de práctico, ¿sabe? Porque mientras en otras partes las cortes europeas crearon palacios absolutamente desbordantes, como esos palacios que uno ve en Austria, como los Belvedere, como el Escorial, no, esta gente lo que va a crear es un jardín. Y eso es un cabezazo poético e histórico, porque es una mirada del mundo completamente diferente. Sino aquí, digamos, el sello del poder del imperio portugués es el Jardín Botánico de Río de Janeiro. Ahí es donde está concentrada todo lo que fue la fuerza y el poder de ese imperio. En un principio se llamaba el Huerto Real. Y los primeros ejemplares botánicos que son de dar alaridos llegaron de las Islas Mauricio. Son las palmas reales, las palmas imperiales, que son el símbolo del museo, que son uno de los puntos más maravillosos, más exuberantes, más poderosos, más impresionantes. Caminar por ese recorrido, por esa especie de corredor que tienen las palmas imperiales, es una de las sensaciones más hermosas, magníficas, grandiosas y poéticas que uno se puede imaginar. Es un recorrido que enaltece el alma, es muy bonito. Y entonces, bueno, eso es un proyecto de verdad, eso es un proyecto de imperio, y eso se va a volver cada vez más importante. Entonces empiezan a traer especies y empiezan a traer moras y palmas, hasta gusanos de seda trajeron, y empezaron a traer las primeras plantaciones reales. Digamos, lo más icónico lo van trayendo para el jardín, y el jardín se va volviendo cada vez más el corazón de todo el proyecto y va adquiriendo una importancia impresionante. Y entonces, en el surgimiento temprano de este mundo que va a ser después un imperio brasilero, el jardín botánico también va a tener un papel importantísimo.
mas não diga nada. E me viu chorando e prostrada pesada, diz que eu vou levando como a que anda aquela vida à toa. Se puder, me manda uma notícia boa. Entonces resulta que João, para establecerse en el Brasil, él no está pensando en hacer una decisión temporal. Esta decisión es demasiado grande para que sea como por un ratico. No, realmente su idea era terminar sus días en el Brasil. O sea, el imperio de verdad se trasladaba a Brasil de una forma definitiva. Que después hubiera la rebelión de Lisboa, que narramos en nuestra primera parada por el Brasil, y eso nos llevara a la independencia, eso fue una consecuencia de la historia, pero no era el plan. Entonces, él se enamoró de esta ciudad y de la idea de construir el imperio, y esto fue tan serio que no solamente trasladó las arañas de cristal, los tapetes, los tocadores, la cristalería. Usted imagina con ese boato de esa corte, que era una corte absolutamente impresionante. No solamente trasladó todo el lujo de la corte portuguesa, también trasladó la escuela naval, que era el corazón del proyecto. La escuela naval, pues porque la escuela naval es lo que les va a dar a ellos la grandeza que van a tener por la escuela de Sagres. También trasladó el comando de la Marina, la Academia Militar, las aduanas, el Banco del Brasil, la Biblioteca Nacional, la Guardia Real de la Marina, los fusileros navales, el Ministerio de Hacienda, la Escuela de Medicina, la Escuela de Ciencia, Artes y Oficios, la imprenta que permitió la primera creación de la Gaceta de Río de Janeiro. Entonces, o sea, esto era un traslado en serio. Realmente era una casi que sería la fundación de otro imperio, lo que va a pasar en el Brasil si no fuera por la continuidad histórica de la figura de João y la decisión del mismo Portugal, pero esto es casi que se va a montar otra cosa mucho más grande. Entonces, también el regimiento de caballería, el Ministerio de las Relaciones Exteriores, todo eso lo va a trasladar allá. Una vez que está trasladado todo el imperio y una vez que el jardín botánico va a ser como, digamos, el punto de mayor interés geopolítico dentro de las condiciones que estamos hablando, entonces empezó a crear una siderúrgica para ver si industrializan el país. Invaden la Guyana Francesa en 1809 y João, lo que encontró en la Guyana Francesa, lo llevó al jardín botánico. Pero y verá que yo voy a traer plantas para el jardín. De ahí en adelante, todo se va a volver para el jardín se va a volver el consentido. Entonces ellos invadieron la Guyana Francesa en represalia por la invasión napoleónica, que fue la que originó todo este enorme movimiento de la historia. Y de una vez, ya que estamos aquí, pues llevemos plantas para el jardín botánico, que estas de aquí están chuscas. Y entonces eso va a hacer que unas plantas van a ser trasladadas desde Pará hasta Río de Janeiro. Esto es una distancia enorme. En el Brasil las distancias son inimaginablemente continentales. Y empiezan a buscar todo tipo de cultivos para el Brasil. O sea, además hay que tener en cuenta que el Brasil es tan importante el papel de la vegetación en el Brasil que el mismo nombre del Brasil viene de eso. Hay una madera, un árbol que tiene un color rojizo que se llama pau de brasa, pau de Brasil, y de ahí va a salir el nombre de este país, Brasil. Entonces el universo vegetal realmente es constitutivo de la esencia misma del Brasil como hecho natural, histórico, como fundamento. Entonces, pues ellos van a estar determinados por eso de todas las formas posibles, hasta por su propio nombre. Pau de Brasil, que se va a llamar Brasil. Entonces empiezan a cultivar otras plantas y esto ya como para darle un propósito económico grande. El té, la paja toquilla, el té va a ser muy importante y lo van a traer junto con una gran cantidad de migrantes chinos
que van a ser parte de la construcción del mirador chino de uno de los lugares del jardín. Entonces, el jardín botánico va a ser muy importante en todas las diferentes etapas de la historia. Va a ser importante en las épocas del Imperio para João, del Imperio portugués. Va a ser importante en las épocas del Imperio brasilero con Pedro. Va a ser importante en las épocas de la República. Y va a ser tan importante en la narrativa de la ciudad de Río de Janeiro como el Museo de Ipiranga lo ha sido para la narrativa de la ciudad de Sao Paulo. Entonces Río de Janeiro va a estar referido a ese maravilloso jardín que es del otro mundo, de verdad, es grandísimo, es hermoso, como que si uno estuviera en otro universo, como en otro cosmos, cuando uno entra en ese jardín, la ciudad tan tremenda como la de Río, que además es muy bella, y uno entra en ese jardín y va caminando por allá y no puede creer ese lugar tan hermoso donde está entrando. Hay una maravilla que alcanza a embargar el alma cuando uno está por allá. Entonces, ese lugar que da testimonio de Río de Janeiro, que da testimonio del paso de los imperios, de los poderes y de todas las historias del Brasil, tiene una serie de sitios que lo van conformando. Tiene la Avenida de las Palmas, esa famosa avenida de las imponentes palmas reales. Es que son imponentes, realmente son palmas de un tamaño gigantesco. Y se llaman palmas imperiales, digamos, su nombre científico también es el de palmas imperiales. Y estas palmas están en la Alameda Barbosa Rodríguez, en un homenaje al naturalista brasileño João Barbosa, que fue director del jardín entre 1890 y 1809. Entonces, llegaron estas primeras palmas y después de la llegada de João al Brasil, empezaron a tener el monopolio de las especies. Para que solamente ellos tuvieran esas palmas, mandaron quemar todos los frutos. Pero por la noche los esclavos se trepaban en los árboles, recorrían la fruta y la vendían en el mercado negro, porque eso también pasa con las plantas. Usted no las puede monopolizar, no puede impedir que crezcan en otros lugares. El lugar del que tanto hablamos, el de las palmas imperiales, es una especie de corredor, es como un sendero, pero grande, enorme, central. ¿Sí? A eso lo llamamos la Aleya Custodio Serrano, y lo nombramos así por uno de los frailes. Los frailes van a ser muy importantes en el jardín botánico, como lo han sido en la botánica desde el principio de los tiempos y en nuestro relato. Entonces lo van a nombrar en honor a Fray Custodio Serrano, que fue un administrador en algún momento. Él es el que va a traer los monos albaricoqueros, que son una belleza, que uno los ve allá y que se le acercan. Esa es una especie originaria del Amazonas. Y va a traer las ceibas, que son pues uno de los árboles más grandes del mundo. Entonces cada uno de ellos va creando su propia contribución al jardín. El otro es Logo Frei Leandro, que es en homenaje a Fray do Santísimo Sacramento de la Orden del Carmen, que fue el primer director del Jardín Botánico en 1824. Es un lago donde está la presencia de los nenúfares, de los espejos de agua. Está decorado con una escultura de hierro de la diosa Tetis, porque el jardín es un viaje. O sea, este jardín es un viaje por una cantidad de lugares. Y por eso pues esto tiene lagos, esto tiene una cantidad de cosas muy bellas, tiene fuentes y todo el tiempo hay una relación entre la espiritualidad católica y los jardines. De todas maneras,
Esto es un imperio católico. Entonces, desde la Edad Media, los sacerdotes tuvieron una relación muy estrecha con las plantas, como lo estábamos viendo, eran los curanderos del pueblo. Inclusive en la obra de teatro de Shakespeare de Romeo y Julieta, el fraile es el que le da el veneno a Julieta, que es lo que desencadena la tragedia. Y es un fraile, Gregor Mendel, el que descubre la genética a través del estudio de los guisantes y las arvejas en una huerta. O sea, ellos están metidos en el corazón de todos estos conocimientos. Entonces uno sigue andando por este lugar tan absolutamente hermoso y se va a encontrar con una fuente, que es la fuente de las musas, lo cual nos da una circularidad enorme al relato, porque nosotros habíamos empezado por contar que los museos venían de la palabra musa, que eran inspiraciones. Entonces ahí es donde se encuentran los grandes callejones y ahí hay unas atracciones de jardín absolutamente maravillosos que fueron fabricadas en Inglaterra y que constan de 2 cuencos, y en una de ellas está representada la música, la poesía, la ciencia y el arte. Todo esto está representado en esa fuente, porque lo que les digo, este jardín conecta todo. Conecta la inspiración, conecta el arte, la poesía, la ciencia. Es un punto donde convergen las diferentes narrativas de la ciencia, de la inspiración, de la poesía, de la naturaleza. También hay, y esto es un lugar súper bonito, fue creado en 1935, es el Jardín Japonés, y fue una donación de 65 especies de plantas típicas del Japón, que hizo la misión económica japonesa en el momento en que estaban de visita al Brasil, y que lo reinauguraron después en 1995. La migración japonesa al Brasil es gigantesca. Es uno de los, digamos, de los muchos Brasiles. Nosotros hemos hablado de que hay un Brasil africano, hay un Brasil portugués, hay un Brasil holandés, hay un Brasil europeo, alemán en el sur. Pues hay un Brasil japonés. Es una migración muy grande, que también da una de las vetas de identidad. Entonces este jardín es importante aquí, y es un jardín de rocas y ejemplares de bonsáis, de bambú, de cerezos, de ramos de novia, de sauces llorones en los 2 lagos, y está habitado por unas carpas lo más de bonitas que destacan entre flores de loto. O sea, parece que estuviera uno describiendo el paraíso, no sé, como el paraíso en el cielo, pero es el jardín. Todo esto sigue siendo el Jardín Botánico de Río de Janeiro. De verdad les recomiendo que se den. Esto es un paseo largo. O sea, una cosa de estas no se visita en un momentico, ¿no? Uno se va para allá y se tiene que tomar por lo menos el día, si no 2 días, si lo quiere recorrer, porque es gigantesco y se ve desde los cerros hermosos de Río de Janeiro, se ve la extensión gigantesca. Está la Mata Atlántica. Mata es la manera como en portugués le dicen al bosque, y es lo único que queda del bosque original antiguo que cubría todo Río de Janeiro en la costa atlántica. Eso quedó totalmente deforestado con el desarrollo histórico de la capital. Entonces ahí queda el camino da Mata Atlántica o Camino du Boi, que es un camino abierto y preservado a ese pedazo del bosque atlántico que aún se puede percibir de lo que antes cubrió toda la bahía. Tiene 600 metros de largo y comienza en una catarata y termina en un acueducto Lavada, que lo abrieron en el 2005. Como todos los museos, esto se va abriendo, se va modificando, se va reinaugurando, porque los museos y los jardines botánicos pues son lugares de permanente transformación. Está el Solar de la Emperatriz, que es un edificio que está asociado al primer ingenio azucarero de lo que era en ese momento la Capitanía de Río de Janeiro. Y ahí está el ingenio de Nuestra Señora da Conceição de Lagoa, desde Nuestra Señora de la Concepción de la Laguna. Eso lo fundaron en 1575. Y abajo hay una misión que era el cuarto de los esclavos, donde se guardaban los esclavos de la propiedad. Acordémonos de toda esta situación tan absolutamente terrible, que en el Brasil fue particularmente brava, este Brasil africano de los hombres y mujeres esclavizados, porque ellos tuvieron 80 años más de esclavitud que el resto del planeta Tierra, por cuenta del tiempo del café y la leche. Pero ellos estaban ahí y estaban recluidos, y se dice que ellos gritaban y aullaban en las noches como una forma de resistencia. También como una forma de resistencia va a surgir la capoeira.
una especie, ellos lo presentaban como un baile, pero en realidad era una lucha marcial, era un entrenamiento para el combate. Y más adelante va a ser una fuente importantísima en la cultura brasileira, la capoeira de Angola y la capoeira de Río. Se le llamó el solar de la emperatriz. Está este lugar donde estaban confinados los pueblos esclavizados, porque durante mucho tiempo se creyó que ese lote hacía parte de las propiedades de la princesa Amelia Augusta, emperatriz del Brasil. El barrio que rodea el jardín botánico, el jardín no es central, o sea, uno tiene que llegar allá. Es considerado el gran pulmón verde de la ciudad, porque además del jardín está rodeado de lugares naturales, del Parque Lago, de la foresta de Tijuca, como se llamaba originalmente a la ciudad, de la laguna de Rodrigo de Freitas, y tiene una temperatura más baja, es como un microclima y es un poquito más fresco, porque bueno, hay que ver que Río puede llegar a tener 40 grados en verano y a veces más, y entonces la caminada por ahí es brava. Entonces este es un lugar donde hay cierto aire fresco en el calor poderoso que puede llegar a tener Río de Janeiro. This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence of you. También en el jardín botánico hay un lugar muy bonito. Es un árbol y es un sitio donde el gran y maravilloso Antonio Carlos Jobim, uno de los creadores más magníficos del bossa nova, teniendo en cuenta que el Brasil genera una música absolutamente maravillosa. Ahí él se sentaba y se inspiraba en lo que llamaba el socavo de Cristo, era como las axilas de Cristo, y ahí se sentaba, y ese espacio está con una placa y se llama así, es el espacio de Tom Jobim. Y es muy bonito porque junta la belleza, la dulzura, toda la tonalidad abrazadora y emocionante de la música de Tom Jobim con la belleza de los árboles. Uno se siente ahí y como que siente el bossa nova y siente esa sonrisa de Jobim, se lo imagina ahí sentado inspirándose para hacer esa música tan maravillosa con que el Brasil musicalizaría el mundo. Entonces también hay sembrados de ágave, porque los mexicanos les trajeron también como regalo ágave. Entonces hay una parte mexicana del jardín. Y también el jardín está habitado por monos, por osos hormigueros, por pájaros y por otra fauna tremenda y maravillosa. Y también se encuentran las ruinas de la antigua Academia Imperial de Bellas Artes y las ruinas de otros edificios de la antigua ciudad de Río. Es decir, son capas de historia de Río de Janeiro que están en el jardín. O sea, el jardín engloba como una especie de metáfora todas las diferentes etapas de la ciudad y sus inspiraciones. Por eso es que es inagotable y maravilloso. Uno llega allá y está llegando a un lugar verdaderamente grande. Es un museo al aire libre, es un lugar de la memoria, es un sitio donde ha transcurrido la historia de Brasil y la historia de Río de Janeiro. Hoy tiene 83 hectáreas de bosques, 54 hectáreas de zonas cultivadas. El jardín tiene más de 40.000 plantas y tiene unas 6.725 especies diferentes. O sea, métanse esta proporción en la cabeza. Todo tan grande como es en el Brasil, pues es el jardín botánico. Y por lo tanto, pues es patrimonio histórico nacional del Brasil, es patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, pero además es reserva de la biosfera. De reserva de la biosfera quiere decir que es uno de los lugares por donde el planeta respira,
que es un lugar fundamental para la conservación de la biodiversidad del planeta Tierra. Sobre todo ahora que tenemos esta enorme e inminente emergencia del cambio climático, este es uno de los lugares pilares de la biodiversidad del planeta. Y todo eso lo tienen los brasileros, contando esta historia tan bella, caminando por este lugar tan absolutamente maravilloso que desde que uno llega allá se abre el alma a un etos, a un espacio, a una maravilla que uno no se imagina antes de llegar a ese lugar tan bello que es el Jardín Botánico de Río de Janeiro, donde nosotros terminamos nuestro relato en el lugar más bello de todos. Y con esto además queríamos recordarles que los museos son cosas vivas, son memorias, son historias, son plantas, son raíces, son recuerdos, son relatos. Un poco porque cuando se quiere demeritar algo, se dice que eso ya es de museo. No, eso ya no es de museo. El museo es precisamente donde te van a contar de qué se trata la vida, de qué se trata la memoria, de qué se trata el espíritu, de qué se trata la historia, de qué se trata la naturaleza. Los museos del mundo han atravesado momentos absolutamente difíciles después de la pandemia, porque pues imagínense cómo le puede dar de terrible la pandemia a un museo. Lo vimos una y otra vez en el relato. Están volviendo a renacer, aunque están en un momento de crisis. Hay museos muy grandes. Uno de los museos más bellos que tenía Colombia, el Museo del Caribe, que relataba toda la cultura del Caribe, el litoral atlántico en Colombia, con todos sus acentos, sus palabras, sus diversidades, en Barranquilla. En este momento está cerrado, y eso sí es un voto de silencio por eso, porque era una narrativa del Caribe única. Todos los museos pues sí están en crisis porque es difícil construir públicos para los museos, porque la gente tiene una idea del museo como algo que ya no está o ya pasó o ya no tiene que ver con su vida. Y resulta que estamos hechos de museos. Nosotros somos parte de todas las historias que se cuentan en los museos. Nosotros somos parte de toda la generación de identidad, de relato, de país, de imperio, de todo lo que han significado los museos, de naturaleza humana, de poesía, de memoria, de artes plásticas, de arqueología, de todas las expediciones que se soñaron y se creyeron, de la mitad del mundo, de todo estamos hechos nosotros. Entonces los museos no son algo ajeno a nosotros. Los museos son parte del relato del cual estamos construidos, porque finalmente nosotros somos ADN, agua, pero sobre todo y también relato. Es lo que hace a los humanos, y los museos son relatos. Entonces nosotros intentamos, a través de esta serie, con mucho amor, con mucho respeto y con mucha alegría y con mucho entusiasmo, construir una historia del continente a través de lo que está narrado en los museos. Y al hacerlo, caminamos la geología, la arqueología, el arte plástica, la naturaleza, la poesía, la memoria. Muchas regiones de América Latina fueron caminadas en este tiempo para narrarnos a través de los museos. Hoy terminamos con todo el amor y con todo el honor esta serie, y esperamos dejarlos en el corazón la curiosidad del gabinete de curiosidades, de los relatos de los que estamos hechos los latinoamericanos, plasmados en nuestros museos. Entonces, desde las palmas reales, desde el jardín japonés, desde los monos aulladores y albaricoqueros, desde las ceibas, desde esta belleza descomunal, desde este mundo maravilloso que se respira en el jardín, desde el imperio portugués, desde la ciudad de Río de Janeiro, alrededor de ella, desde la maravilla de este jardín que parece una poesía de la iluminación y la imaginación, y que es toda la fuerza de la naturaleza desbordante de un país continente plasmado en el jardín botánico. En la narración, Diana Uribe, para ustedes feliz día, cualquiera que este día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Schwartz,
grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.